Chile acuerda con Australia, Reino Unido y la Unión Europea acelerar la producción de hidrógeno verde como combustible del futuro. Hoy en el podcast del hidrógeno hablaremos sobre cómo Chile planea convertirse en uno de los países más importantes a nivel mundial en el sector del hidrógeno renovable. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy, en el podcast del hidrógeno, queremos hablar de un país cuyos recursos le ofrecen el potencial de liderar la carrera del hidrógeno verde, y desde luego parece muy determinado a hacerlo. Este país del que hablamos es Chile, y para hablar hoy de su estrategia tenemos con nosotros a Max Correa, jefe de la División de Combustibles y Nuevas Energías del Ministerio de Energía de Chile. Max, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho estar hablando en este podcast. Yo, como te contaba, Bryce, me encantan los podcasts, sigo varios de hidrógeno, así que es un placer para mí ser un protagonista y poder contarles de la estrategia de hidrógeno de Chile y lo que estamos haciendo para poder implementarla. Antes de comenzar, nos gustaría que te presentaras para que así nuestros oyentes también te conozcan un poco más. Claro, mi nombre es Max Correa. Actualmente dirijo la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile, que es una división nueva del Ministerio de Energía, tiene menos de un año, que reúne todos los temas no eléctricos del Ministerio. La gente normalmente cree que los temas de electricidad son equivalentes a la energía, pero no es así. El consumo final eléctrico es aproximadamente un 25% y el resto son combustibles. Lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Energía es tratar de llevar los temas no eléctricos aceleradamente a la transición energética. Y por eso creamos una unidad de nuevos energéticos que es la que está liderando la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Fenomenal. Y Max, ya entrando un poco en detalle, a nivel global hoy en día se empieza a ver mucho interés, ¿no?, de varios países por pasar a ser productores de hidrógeno verde. Por ejemplo, pues en el medio oeste asiático, incluso en el norte de Rusia, incluso en el norte de África. Pero bueno, muchos de estos países hoy en día, digamos que ya son productores de estos combustibles fósiles que estabas mencionando ahora, ¿no? Sin embargo, parece que en Chile pues vemos algo diferente. Y es que vuestro rol, como país, pues como que va a cambiar un poco de forma radical, ¿no? Quiero decir, vais a pasar de ser un país incluso importador de combustibles y dependiente a que gracias al hidrógeno pues podréis ser, en primer lugar, independientes energéticamente a medio plazo y después también aliados de otras potencias, ¿no? Es decir, exportadores de energía. ¿Cómo estáis administrando y afrontando todo esto desde el ministerio? Sí, es así. Ese es el sueño, el moonshot, como lo llamamos. Porque nos dimos cuenta de que con el potencial enorme renovable que tiene Chile, el hidrógeno nos abre la puerta para poder capturarlo, utilizarlo y transformar incluso la identidad productiva de nuestro país. Empezamos a hacer los números y uno se da cuenta de que en Chile tenemos el potencial para producir más de 1,8 terawatts de capacidad renovable y a los precios los podemos producir. Uno se da cuenta que si eso lo lleva a hidrógeno verde y derivado, podemos realmente transformar al país en un exportador de estos nuevos commodities, de estas nuevas moléculas verdes que va a estar consumiendo el mundo para poder descarbonizarse, para poder transitar hacia una economía desfosilizada. Entonces, para Chile es una oportunidad gigantesca. Y lo que estamos tratando de hacer es, de la manera más seria posible, ambicionar con ciertos objetivos y tener un plan coherente de lo público y en alianza con lo privado para poder llevar a cabo este moonshot que dije, porque Uh-huh. estamos hablando de crear una nueva industria en el país, algo que hoy día no existe. Nosotros hemos avanzado mucho en los últimos años en Chile en generación de electricidad renovable. Este año estamos inaugurando más de 7 gigawatts de electricidad renovable. Entonces, es un mercado que ha crecido muchísimo en el país.
pero ahora estamos viendo la posibilidad de llevarlo a otro nivel, ¿cierto? Claro, Entonces, el punto es que tenemos que ser muy serios y responsables en cómo podemos lograr esto como país. Estamos tratando de generar una visión de Estado al respecto, no de un gobierno en particular o de una administración o de un ministro de Energía con un equipo muy motivado. Estamos tratando que esto sea visto como una política de Estado para Chile y que perdure y que se hagan los planes necesarios para avanzar rápidamente durante esta década, y estamos incorporando mucha gente para poder cumplir esta misión. Es muy parecido a las políticas orientadas por misión, como me acuerdo el año pasado cuando hicimos la estrategia pensábamos en el discurso de Kennedy para llegar a la Luna, ¿cierto? La misión Mm, Apolo. ¿Ah? sí. Es algo similar y creo que nos ha ido muy bien hasta ahora. claro que Claro. sí. Bueno, ¿nos puedes contar un poco más acerca de por qué Chile tiene ese gran potencial? ¿Es el viento, es el sol, es una combinación? ¿O qué factores hacen que tenga ese gran potencial para producir hidrógeno? Como tú dices, nosotros, lo que decías tú al principio, Chile tiene muy pocos combustibles fósiles. Algo tenemos en la Patagonia, y exploración y explotación de hidrocarburos, pero es muy poco. Tenemos también biomasa en el centro y en el sur del país. La gente en Chile utiliza mucho leña para calefaccionarse, para cocinar también incluso en el centro y el sur del país. Pero la gran cantidad de nuestros energéticos son importados. Nosotros importamos, ¿cierto? Diésel, benzina, gas. La naturaleza no nos regaló combustibles fósiles, pero sí lo que sí nos regaló la naturaleza es un desierto maravilloso en el norte del país, el desierto de Atacama y toda esa zona, que tiene la mejor radiación solar del planeta. ¿Ah? Y esto no lo decimos solo nosotros, obviamente, que es fácil venderse como el mejor en algo, sino que lo dice también la Agencia Internacional de Energía y muchos otros. Pues Que eso no tiene me lo, una eso no me lo calidad. esperaba yo, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser o bien en África o en Australia incluso. Sí, es por temas geográficos, lo que conversábamos antes de iniciar la grabación. Tiene que ver con el anticiclón del Pacífico, con el Océano Pacífico, con la cordillera de los Andes, que hacen que sean las condiciones geográficas únicas, que en Chile, en el desierto de Atacama, hay años con 365 días de sol muy previsibles y con una radiación de muy buena calidad, muy poca humedad atmosférica también. Y es la misma razón que ha llevado a que se instalen, por ejemplo, muchos observatorios astronómicos en el norte del país, ganándole a otras locaciones en el mundo, como en Hawái o en Mm, otras partes que también hay muy buena visibilidad hacia el espacio. Qué Bueno, son las bueno. mismas condiciones que hacen que Chile tenga cielos despejados y muy limpios, hacen que el norte del país tenga un potencial enorme de generación solar eléctrica, ¿cierto? Pero no hemos dado cuenta con el tiempo que no solo es eso, sino que es nuestro potencial hídrico en el centro y en el sur del país. Y ahora último, nos hemos dado cuenta que hay un potencial enorme de generación eólica en la Patagonia. Si uno va a la Patagonia, a mí me ha tocado ir últimamente a Punta Arenas, el viento es constante y la geografía lo demuestra, ¿cierto? Son grandes extensiones de pradera y lomaje barridas por el viento con vegetación muy bella, por cierto, pero rastrera, ¿cierto? Porque soportan grandes vientos, lo que hay son grandes campos ovejeros, Ujú. pero hasta ahora no había cómo hacer uso del viento, más bien era un compañero que muchas veces molesta, Porque, pero no había cómo hacer uso discúlpame, de ese discúlpame potencial. que te interrumpa Sí, aquí, Max. Es una zona en sí. la que no hay prácticamente civilización, ¿no? Como, bueno, salvo las ovejas y, y quizás alguna, Bueno, alguna población rural. O sí que hay líneas no, no, eléctricas, quiero decir, hay buenas conexiones, claro, o no, ese no o es el sea, no, caso. no, es bastante el caso, ¿no? Pero normalmente las civilizaciones se instalan en zonas con clima benigno, ¿cierto? Y ahí se concentra la mayor parte de la población. Magallanes tiene aproximadamente 160.000 personas toda la región, pero diría yo que es la región de Chile que tiene menos densidad de población, porque es un territorio muy grande Ya. con muy poca gente. Entonces, Punta Arenas y
y Puerto Natales y otros lugares, claro, son urbes y hay personas, pero hay grandes extensiones de territorio que son campos ovejeros en que no hay asentamientos, ni ciudades, ni poblados, lo mismo que Tierra del Fuego. Claro, hay gente que vive, obviamente, pero no son lugares densamente poblados porque las condiciones para vivir tampoco son las más favorables. Pasa lo mismo en el norte del país, en el desierto de Atacama Claro. es lo mismo. Claro. No, a lo Y que voy normalmente es. eso se replica. ¿Mm? A lo que voy es que hay mucho más recurso que población, claro. O sea, el hidrógeno ahí os va a dar una vía de escape buenísima para aprovechar esa energía, ¿no? Claro, si lo hacemos bien, ¿cierto? Respetando, porque acá hay temas socioambientales también comprometidos. Si integramos las visiones del territorio, paisaje, aves, la zona de Magallanes es muy rica en aves, y es lugar de migración de muchas aves también. Eh, si combinamos eso bien y podemos desarrollar la industria de manera virtuosa, el potencial de Magallanes es gigantesco. ¿Ah? Y es una nueva vocación del territorio, porque como te decía hasta ahora, hoy día el mayor uso de eso bueno, hay temas navieros, hay temas turísticos por el Estrecho de Ujú. Magallanes, pero los campos se valorizan en torno, económicamente estoy hablando, en torno a la crianza y venta de ganado ovino, de ovejas, de Sí, cabras, ¿eh? ¿cierto? Entonces, ovejas, digo, no cabras. Entonces, esto trae una posibilidad enorme de una fuente de desarrollo para Claro. toda la región. Claro, es que además no está reñido. O sea, podemos tener ahí los molinos a la generación de hidrógeno y las ovejas también, por supuesto que sí. Es que además estoy viendo en el Maps, desde que ahora que lo comentaste, y es que tirar una línea eléctrica, que seguro que las hay, pero no de la calidad que requieren para soportar gigavatios de potencia, una línea eléctrica hasta el centro del país, hasta Santiago de Chile, me marca aquí 2.500 kilómetros prácticamente. Claro. Y eso mismo mató en parte otros proyectos. Había en esa zona, en la zona de Aysén, un poco más al norte, la verdad. Habían grandes proyectos hidroeléctricos porque hay ríos con mucho caudal, río Ajá, Báquer. Pero el gran tema es que si uno quisiese aprovechar ese potencial, había que transportar electrones y para hacerlo hay que construir líneas. Entonces sería construir líneas por miles de kilómetros, no solo el tema de costo de construir líneas para llevarlo a los centros de consumo, que como dije están en la zona central mayormente, sino que también tiene un impacto paisajístico muy fuerte. Entonces, aprovechar el potencial eólico para construir líneas eléctricas para transportar los 2.500 kilómetros es algo que no se vislumbra como posible hoy. Entonces, ahora con la posibilidad de usar ese potencial para armar moléculas y esas moléculas poderlas transportar en barco a Latinoamérica, Europa y Asia, abre un mundo de posibilidades. Sí. qué Muy bien. interesante. Y bueno, ya que hablas de las zonas donde hay más potencial y tal, desde el gobierno hemos oído entrevistas en las que señaláis que existen más de 40 posibles proyectos ahora mismo en Chile. No sé si nos puedes comentar un poco más sobre esto. Sí, mira, cuando nosotros lanzamos la estrategia, como en noviembre del año pasado, habíamos identificado al menos 20 proyectos de distintos tamaños. Obviamente, habían unos más grandes, los grandes desarrolladores, las grandes compañías, muchas veces relacionadas al mundo eléctrico, habían anunciado sus planes y de ahí íbamos bajando en tamaño hasta llegar a proyectos, por decirlo, asociados a alguna académico, a alguna universidad, algunos pilotajes, pero había un rango bastante amplio. En los últimos meses, desde noviembre hasta esta fecha, esto se ha duplicado y se ha duplicado en todo ese espectro, como te dije. Entonces, hay proyectos que van desde las grúas horquillas, que vamos a inaugurar algunos centros de distribución que están poniendo grúas horquillas con recambio, ¿cierto? De estas grúas que usan una batería de plomo hoy día a llevarlo a una celda de combustible, Ujú. o proyectos pilotos tecnológicos en las universidades, pasando por aplicaciones intermedias, como serían en algún uso, estamos viendo con la industria forestal, con la industria salmonera,
hasta los grandes proyectos de exportación de amoníaco, de metanol a los mercados extranjeros. Todos esos se ha duplicado en todos lados. Entonces, y cada día van sumándose más. Yo, la última semana he tenido al menos 2 llamados de actores que no tenía identificados, porque lo que ha pasado es que esto abre las puertas a nuevos actores que no estaban en Chile. Claro. Entonces, si bien nuestro mercado eléctrico, que hace algunos años estaba en pocas manos, en pocas grandes compañías, pero después de la revolución también renovable se amplió mucho más y hoy día hay muchos más actores. Esto del hidrógeno y derivados abre la posibilidad a muchísimos más players o actores en el mercado. Entonces, desde empresas, grandes empresas químicas, grandes empresas de fertilizantes, empresas asociadas a los combustibles fósiles, europeas, de Medio Oriente, están viendo Chile, están viendo realmente que en Chile existe la posibilidad de producir tan competitivamente estas moléculas, entonces se están interesando y están haciendo los estudios para anunciar proyectos en nuestro país. Obviamente va a haber que avanzar en el tiempo, esto es una industria nueva, hay que hacer mucho de-risk, pero sí, ha aumentado mucho el número de proyectos. Una pregunta, Max, relacionándolo con lo que estás diciendo ahora. Muchas empresas interesadas, y ya no solo de Chile, sino empresas de otros países, ¿no? Claro, yo soy una empresa, imaginémonos una cerera, y estoy pues basado en Alemania. Y tengo la opción o bien de invertir en una planta en Alemania y traerme el hidrógeno de Chile, o bien puedo instalar mi propia planta en Chile y exportar el acero, ¿no? Que me será bastante más barato que exportar lo que pueda ser el hidrógeno. Sí. ¿Estáis comenzando a ver este tipo ya de movimientos de empresas que dicen, oye, en lugar de exportar el hidrógeno a mi planta en este país o a mi nueva planta en este país, voy a llevar yo la planta? Es decir, que ya no solo sea producir hidrógeno, sino también captar empresas y generar empleo. Sí. Mira, para allá creemos que debería ir, ¿cierto? Y el mercado se va a mover en base a las señales de precio eh, correspondientes. Nosotros, según lo que proyectamos, es que si nosotros hacemos las cosas bien en el país, ¿cierto? Si tú habilitas la regulación, los permisos, los incentivos necesarios para que eso pase, los precios van a llegar a ser competitivos y tú el día de mañana vas a poder transportar, como tú dices, trasladar la ubicación de tu planta. Ahora, creo que no va a comenzar así. Seguramente en los primeros años va a transportar las moléculas porque hay muchos costos de hundido y infraestructura que realizar, ¿cierto? Y tiene que madurar un poco, creo yo, el mercado para que eso pase, el escenario, pero sería incluso más favorable para Chile, ¿cierto? De empezar a Claro. agregar valor desde Chile, el gran sueño, ¿cierto? Chile también tiene que saber que nosotros tenemos muchos recursos que explotamos, ¿cierto? El cobre, el litio, la madera, los salmones. Muchas veces en el país se alega que se dice, no tan justificadamente, que no agregamos mucho valor en nuestros productos y que solo somos exportadores de productos brutos. No es tan así, pero hay algo de verdad. Y entonces lo que nosotros queremos con el hidrógeno es avanzar también en la cadena de valor y el día de mañana no solo exportar el commodity, sino que también tener la fábrica de electrolizadores, hacer la combustible acá. Si en Claro. Magallanes realmente explota esta industria, no tiene sentido que importar, por ejemplo, las turbinas eólicas. Va a haber que construirlas en Magallanes y para eso va a traer un virtuosismo muy grande de industria porque va a haber que crear las plantas, capacitar gente, los operarios, los constructores, en Claro, fin, habilitar totalmente. infraestructura portuaria. Ese es el sueño de Chile, pero como digo, requiere un trabajo Paso a muy paso. serio y dedicado, porque además tú estás compitiendo. Nosotros estamos compitiendo claramente, como España también compite en muchas cosas. Bueno, España puede ser un productor de tanto y también desarrollador tecnológico, pero está compitiendo fuertemente con Australia, con Medio Oriente, con Sí, Marruecos, sí, sí. incluso con ustedes. Otras locaciones que también tienen, quizás nosotros tengamos un porcentaje un poco mejor de radiación o un precio un poco mejor onshore para hacer el viento que el offshore del Mar del Norte. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien como país o el costo de inversión acá es muy alto o el riesgo país sube, bueno, perdemos esa competitividad. Entonces la idea es hacer
esta estrategia a nivel Estado para tener las condiciones y que la inversión venga hacia el país. Fenomenal, fenomenal. Y bueno, ya también relacionándolo con esa comparación que hacía, ¿no? De si dejar el hidrógeno o exportarlo. Bueno, sabemos que hay algunos países, sobre todo yo destacaría quizás Japón o Alemania, entre que están pues muy interesados en crear ese tipo de acuerdos para importar el hidrógeno verde del cual ellos ya saben que van a tener un déficit. ¿Tenéis vosotros también contactos con este tipo de gobiernos? Bueno, y lo pregunto, pero ya se han leído, ya se han leído noticias por ahí, pero lo pregunto igual, con este tipo de gobiernos y, bueno, pues para poder colaborar, ¿no? En la descarbonización de estos países. ¿O tenéis pensado cerrarlos pronto? Sí, gran parte de nuestro trabajo es eso, ¿ah? Nosotros lo identificamos cuando hicimos la estrategia, nos ayudó mucho ahí la consultora McKinsey, en que nosotros dijimos, bueno, lo que vamos a hacer en la estrategia es primero tratar de crear una demanda interna, la demanda doméstica, de identificar dónde se podría usar el hidrógeno, y ahí hay varias aplicaciones en la minería, en la refinería, en los fertilizantes, en el transporte, en fin. Pero si queremos que esto crezca, tenemos que ir a identificar off-takers, como se dice, o compradores externos. ¿Y cuáles son los naturales, cuáles son los compradores naturales de esto? Precisamente los que tú nombras, son Japón, Corea, muchos países de la Comunidad Europea que en sus planes de descarbonización dicen, bueno, yo al 2050, si no antes, si la presión social no me hace hacerlo antes, tengo que ser carbono neutral. Yo hago los números, por mucho que haga electrificación directa, por mucho que tenga electricidad renovable, por mucho que tenga eficiencia energética, no voy a ser, por mucho que tenga nuclear, no voy a Sí, ser capaz de descarbonizar toda mi materia económica. Voy a tener que importar electrones, ¿cierto? Pero también voy a tener que importar moléculas, porque sencillamente no tengo la capacidad para producirlas yo mismo. Entonces, ese posicionamiento nosotros lo tenemos muy claro y lo estamos tratando de hacer. Y parte importante de nuestro día a día se trata de eso. Entonces, tenemos pega decimos en Chile, trabajo comercial con Europa, tenemos un Energy Partnership con Alemania, firmamos un acuerdo con Rotterdam, estamos en negociaciones con los Países Bajos, eh, en fin, con otros países, con el puerto de Amberes, con España también hablamos mucho, y estamos hablando fuertemente con los países asiáticos, con Japón, con Corea principalmente. Por desgracia, la diferencia horaria con Chile son como 12 horas, entonces tenemos que hacer reuniones muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, pero estamos en eso y también hablamos, tenemos un acuerdo con Singapur porque necesitamos garantizarle a los posibles inversionistas y off-takers asiáticos, por ejemplo, nosotros vamos a ser capaces de poner en el puerto de Osaka, por ponerte un ejemplo, el hidrógeno, el amoníaco, el metanol en tal año y a tal precio. Entonces, ese es un trabajo muy importante y que estamos haciendo varios estudios de colaboración y estamos tratando de que también trabajando en certificación, obviamente. Nosotros competimos con el hidrógeno con el hidrógeno en distintos colores. ¿Ah? Hoy día creo que hay hasta un hidrógeno. ¿No? ¿Cuál es el hidrógeno del color para el que le pusieron al nuclear? No, lo ese es el olvidé, rosa, creo que ¿no? Y Rosa, luego sí, hay uno rosa. rosa. turquesa. Y luego hay uno turquesa que ese ya no sé ni cuál es. Hay un marrón, hay un rosa, un turquesa, el azul, en fin. Pero Chile quiere posicionarse en el verde, entonces tenemos que ser capaces de certificarlo. Entonces estamos haciendo una pega muy fuerte en ese sentido con los mercados extranjeros y para eso, por ejemplo, este año vamos ahora en un par de semanas más, vamos a estar ahí aterrizando en continente europeo. A ver, ojalá vamos a pasar por Madrid, ¿ah? Un par de días, a ver si nos podemos reunir. Por supuesto. Que nos vamos, es una agenda público-privada, nos juntamos obviamente, vamos con el ministro, entonces hay que pasar a saludar a las contrapartes, pero es una agenda muy fuerte con las empresas, entonces, Mm. y nos vamos a juntar a nivel CEO con muchas empresas en Londres, en Francia, vamos a ir a París, vamos a ir a Berlín, a Múnich, vamos a ir a Amberes, vamos a ir a Rotterdam y vamos a finalizar en España. Nos gustaría también pasar por los países nórdicos, ir a Italia, también a No, Islandia, sabes, Max, y España, que pero no tenemos tiempo. aquí está Atlanti. Cuando os queráis sentar con nosotros, encantados. En Madrid. Claro, Más Max. relajado, más relajado. No, después coordinamos para ver si nos vemos ese fin de semana que estamos de vuelta en Madrid y nos vamos a tomar unas copas. Claro, claro que sí. Fenomenal.
¿Y cómo funcionan estos acuerdos que comentas? Porque yo tengo curiosidad si son compromisos a 20 años o es un compromiso de inversiones cruzadas o depende de cada caso, depende de si es con empresas privadas, públicas. Sí. Mira, a mí me encantaría, o más bien no es que me encantaría, pero el caso ideal, ¿cierto? Sería que uno tenga la facultad de cerrar un acuerdo comercial a largo plazo, como un acuerdo de offtake, ¿cierto? Mm. Pero la verdad que no es el caso, porque nosotros en Chile es una economía abierta, competitiva, en que el Estado tiene un rol más bien de habilitador, de generación de políticas públicas y de impulsor temprano, pero el mundo privado son las empresas las que desarrollan los proyectos y toman los riesgos. Entonces, no puedo ir yo como Estado de decir, oye, yo te aseguro que te voy a tener las moléculas en el puerto de Hamburgo tal año, tal precio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es alejarnos lo más posible de lo que es un acuerdo de palabra tipo memorando de entendimiento, en que son solo buenas, buenas intenciones, declaraciones de buena crianza, y movernos lo más cercano a ese caso ideal que te describí que fuera un contrato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que, tenemos que lograr identificar quiénes son los actores nacionales que podrían cumplir esos acuerdos de offtake y poder unirlos con aquellos que estarían dispuestos también a comprar y ver cómo se forman estos consorcios para que esto ocurra. También no podemos dejar de lado la arista financiamiento, ¿cierto? Pero estamos tratando de que estos acuerdos tengan la mayor tracción posible, como le decimos, pero no es como que fuese ¿cierto? Esto fue un reinado y fuese el rey plenipotenciario a vender las tierras o a vender las moléculas a un comprador. Que por lo demás, el lado de la compra de las moléculas no es tan fácil, no es como cuando uno va a vender cobre en Chile. Hay un mercado muy claro y muy sofisticado de consumidores, de traders, en fin, en que uno vende, incluso puede vender los futuros, vende un commodity que tiene un mercado muy profundo. En el caso del hidrógeno, el amoníaco, el metanol, no es tan claro quién es el comprador, más bien se trata de ir a hacer nuevos, nuevas inversiones, nuevos negocios, nuevos Claro. consorcios. Entonces, pero sí tenemos identificado, y son las mismas empresas también que ustedes tienen en mente, las que están en el Hydrogen Council, todas las empresas que están interesadas en esto, entonces le estamos tratando de decir, oye, ojo que acá en Chile está la posibilidad real, ¿cierto? De producir y exportar estas moléculas o el commodity, como digo, a precios muy competitivos y con mucha certeza. O sea, nos Entonces, quedamos con esa palabra, ¿no? Facilitadores por parte del gobierno de Chile, siendo pues los que ponen toda esa estructura, esa comunicación de todas las partes para que estos proyectos puedan prosperar. así es, sí. Y los mejores oficios posibles, ¿cierto? Acá hay mucho, esto es como, es como un gran emprendimiento, ¿cierto? Cuando uno hace una nueva empresa, los emprendedores, bueno, las oportunidades, las ideas las pueden tener mucho. ¿Quiénes son los grandes emprendedores? Son las que la llevan a cabo. Bueno, Chile tiene esta gran oportunidad. Y somos las personas, el ministro, nuestro equipo, toda la gente que está colaborando con esto, ¿cierto? Porque hay mucha gente que está colaborando en esto, lo que estamos tratando de llevarlo a cabo, y son los empresarios, ¿cierto? Las empresas, quienes van a tener que tomar los riesgos, tirarse a la piscina, como decimos en Chile también, para hacer unos, unos adoptadores tempranos, ¿cierto? Unos primeros, quienes se mueven primero y no esperar que esto se desarrolle en otras partes del planeta y sumarse tarde, ¿cierto? Acá estamos llamando a ser puntas de lanza, innovadores. Eso es lo que queremos que pase en Chile. Muy bien. Y un poco, Max, cambiando otra vez el tema y volviendo a Chile, a la generación de hidrógeno. Has comentado antes que en el norte había mucho recurso solar, en el sur estaba la Patagonia con el viento, y has comentado que en el centro teníais mucho recurso hídrico. Me gustaría Sí. saber cuál es el papel que juega el agua en todo esto. Para todos estos proyectos que comentas, la cantidad de agua que se necesitará será enorme. Entonces, ¿hay planes ya para saber de dónde se obtendrá? Y si habrá alguna posibilidad de que esto pueda solucionar problemas en zonas donde hay sequía, por ejemplo. Mira, Chile es un país que está sufriendo y va a sufrir muy fuertemente los efectos
del cambio climático, Mm. principalmente producto de la sequía y la desertificación. En Chile el desierto ha ido avanzando de norte a sur, ¿ah? Y la pluviometría es cada vez menor, cada vez cae menos agua, cada vez llueve más alto, por tanto cae menos nieve que se acumula. Entonces, estamos viviendo además del gran avance del cambio climático, ¿cierto? Los grandes plazos, los grandes tiempos, estamos viviendo en la última década la sequía más grande del último siglo o más, ¿ya? Estamos con una crisis hídrica muy grande en el país. Si no estuviéramos en Chile hablando de los temas de modificación de la Constitución, cambio climático, temas sociales, el tema que estaría todos los días en los diarios sería el tema hídrico. Eso es una realidad, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que esta nueva industria se va a tener que desarrollar en base a la desalinización del agua de mar. Lo que creemos que puede ser muy bueno, muy virtuoso, porque esa misma infraestructura de desalinización puede ser utilizada para otros fines. Hoy Claro. día toda la minería de Chile está avanzando fuertemente hacia el uso de agua desalinizada. Y imagínate el desafío de lo que es, porque nuestra geografía es que los yacimientos de minerales están en la alta cordillera. Entonces, cuando uno desaliniza, hay que desalinizar, ya es muy intensivo en energía, ¿cierto? Muy costoso, pero además hay que bombearla a miles de metros de altura, hay veces 5.000 metros de altura incluso, esa agua desalinizada hacia arriba. Entonces son grandes, grandes proyectos de inversión que están ocurriendo hoy día en el país. Entonces, nosotros creemos que el hidrógeno va a tener que desarrollarse en conjunto con eso, porque no, porque, porque el agua fresca, tiene hoy día una gran presión y no puede ir en competitividad del uso para las personas, la agricultura, en fin. Entonces, en una industria no puede aumentar el problema, más bien tiene que ser parte de la solución. Ahora, la buena noticia es que según los cálculos nuestros, para que se hagan una idea, porque el tema del agua es más bien es un tema simbólico, pero si uno hace los números, el hidrógeno que es necesario para descarbonizar todo el uso del diésel en la minería es el 1% del agua que hoy día ya utiliza la minería, ¿ya? Ah, Entonces, porque la minería utiliza mucha agua, entonces esto es 1% adicional para reemplazar todo el diésel que usa la minería. Y para que se hagan una idea de jolín, sí, sí. proporciones, cada camión CAEX de la minería, que son estos camiones que pueden llevar de 250 toneladas y más, Los megacamiones utiliza estos. estos camiones gigantes, no sé Sí, si sí, en Chile son Sí, muy tradicionales, no sí, sé sí, si sí. lo son han visto, espectaculares. donde cada rueda es del porte de un edificio, bueno, cada neumático. Esos camiones utilizan hasta 3.000 litros de diésel al día, cada uno de ellos. Y solo en el clúster del norte del país hay 1.500 de estos camiones. Entonces, 500 si uno como quisiese esos. 1.500 como esos solo en el norte del 1500. país. Sí, Madre Pasada. mía, 1.500. Y qué cada uno pasada. utiliza cerca de 3.000 litros de diésel al día, para que hagan la matemática. Es muchísimo, muchísimo diésel. El cálculo que nosotros hacemos con el Colegio de Ingenieros y desde el Ministerio de Energía es que si uno quiere reemplazar ese diésel por hidrógeno, uno necesita utilizar el 1% del agua que la minería ya utiliza, porque la minería utiliza mucho agua para sus procesos, en fin. Entonces, se puede hacer es aumentar un poco la infraestructura, y si eso lo hacemos bien y que las mismas plantas desalinizadoras que llevan a las mineras, sean para la industria del hidrógeno, también contribuyan a, al uso residencial, doméstico del agua, yo creo que es algo que podemos solucionar. Así que también otro cálculo que se repite mucho, hay que ver la escala, es que en el costo, en la incidencia en el costo de la producción del hidrógeno a gran escala, el agua desalinizada es como Sí, cercano al no 1%, es muy nada, poco. no es nada, son 2 3 céntimos, sí, sí, sí. Mm. Entonces, es una buena noticia, pero hay que tratarlo muy bien porque es un tema social muy sensible, el agua en Claro. Chile. Gente que se está, territorios que se están secando, árboles que se están secando y gente que está teniendo que, ¿cierto? Se están produciendo como en el norte de África, uno ve migraciones. Bueno, en Chile también está pasando muy fuertemente eso, entonces es un tema muy sensible.
Pues sí, sí que es interesante, además relacionándolo con esto último que decías, ¿no? Que mientras que al hidrógeno, bueno, vamos a tener que hacer esas instalaciones, se pueden utilizar también para traer agua a la gente que habite en esos lugares. Es muy interesante. Y bueno, ya cambiando también un poco de tema, y aprovechando que estamos un poco con una persona que son de los que hacen las leyes o los que aconsejan a la hora de elaborar las leyes, y nos interesaba mucho saber también cómo queréis ayudar a la penetración del hidrógeno renovable en Chile. Comentabas ahora, por ejemplo, la sustitución del diésel por hidrógeno. Bueno, no sé exactamente el modelo de negocio en el caso de los camiones de minería, pero sí que sé que, por ejemplo, en un caso de camiones convencionales, pues la comparación diésel-hidrógeno todavía está un poquito más difícil, ¿no? Sobre todo cuando no hay una prima por el consumo de un combustible renovable o cuando no hay que pagar por derechos de emisión de CO2. ¿Tenéis pensado alguna forma de favorecer, de facilitar, ¿no? Como decíamos antes, esa entrada del hidrógeno en la comparación directa con combustibles fósiles? Mira, nosotros hemos tratado de entender el problema a cabalidad, lo más profundamente posible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los obstáculos para que esta industria se desarrolle, que los inversionistas tomen la decisión de inversión, se hagan los proyectos, ¿ya? Y a grandes rasgos hay al menos tres pilares fundamentales. Uno es regulación y permisos, ¿cierto? Nosotros tenemos que bajar todas las incertezas posibles en temas legales. Estamos trabajando fuertemente en crear la regulación de seguridad necesaria para que se puedan hacer los proyectos y eso hay un equipo concentrado en eso, trabajando más rápido que lo habitual. Vamos a sacar este año un reglamento general de instalaciones de hidrógeno, Ujú. que normalmente algo así toma 3 años en el país por los distintos procesos, burocracia también. Nosotros lo vamos a sacar en un año. Estamos trabajando también en temas de pilotaje con la minería, con la industria eléctrica. Estamos viendo ahí con el tema con la superintendencia, de tener una guía para que los proyectos sepan claramente qué tipo de permisos, cómo tienen que hacerlo, en fin, para los proyectos especiales. Mientras no esté toda la regulación completa, también tenemos que tener una regulación para el pilotaje. Entonces, en el área de regulación y permisos estamos trabajando fuertemente. También en Chile tiene muy elaborada el sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, ¿cierto? Toma mucho tiempo en Chile, pero es muy profundo. Nosotros estamos tratando de capacitar, educar ahí, generar guías también para que quienes evalúan los proyectos lo hagan de manera con conocimiento y lo más rápido posible. Eso por el lado de la regulación. Luego, incentivos y financiamiento, que es el otro como gran pilar, porque hay una brecha, ¿cierto?, de competitividad muy alta. Entonces, estamos, por ejemplo, sacando un concurso de 50 millones de dólares que vamos a adjudicar este año para tratar de ayudar en el CAPEX a quienes quieran jugársela con proyectos de escala razonablemente grande, ¿cierto? Tienen que ser al menos 10 megawatts de electrolizadores. Vale. Queremos nosotros poder subsidiarlos con 30, 20 millones de dólares a un par de proyectos. Y concursos de ese tipo, más chicos, tenemos muchos. Tenemos ahora 300.000 euros para estudios de prefactibilidad, tenemos una aceleradora de hidrógeno. El próximo año estamos tratando de asegurar en la ley de presupuestos también a cerca de 12 millones de dólares para poder financiar aplicaciones, ciertos usos finales, o ayudar un poco a la demanda. Iniciativas como esas tenemos muchas. Ojalá que no es fácil. Chile es un país, una economía en desarrollo, ¿cierto? No es un país rico, plenamente desarrollado como ustedes, como España. Entonces, no es fácil tampoco encontrar buenas fuentes de subsidio como los grandes anuncios que ha hecho la Comunidad Europea. Pero por Ya. otro lado, estamos trabajando también en instrumentos económicos lo más inteligentes posibles para poder nivelar un poco la cancha con los combustibles fósiles. Estamos con un grupo de economistas trabajando en escenarios que incluyesen un impuesto al carbono mayor o algún mecanismo de permisos transables como el ETS, ¿cierto? Para Chile, en este tipo, para ayudar a los combustibles alternativos limpios a que tengan una competitividad mayor contra contra los históricos subsidios que han tenido los combustibles fósiles directos e indirectos también. Entonces estamos trabajando en instrumentos económicos y queremos
eso es más difícil porque es cierto, hay que pasar por el Congreso, hay que pasar leyes, pero Ya. queremos dejar súper claro, oye, estos son los escenarios y si nosotros tuviéramos al 2030 un impuesto al carbono en tal área o en total, de tal número, esto aceleraría muchísimo la industria, entonces queremos dejar eso bien en claro. También estamos trabajando en alguna regulación nacional, ¿cierto? Para obligar a ciertos sectores que incorporen cuotas de hidrógeno. Entonces, la red del gas, eh, en las áreas concesionadas en Chile, la gente que usa gas domiciliario de red son áreas de concesión, ¿cierto? Un servicio Ujú. público. Vamos a sacar un proyecto de ley que va a obligar a tener al menos un porcentaje cercano al 8% de mezcla de hidrógeno en las redes de gas. Y estamos pensando ampliar ese proyecto también a otros sectores como los combustibles, como parecido a lo que tienen ustedes en Europa, el RED 2, no sé si lo conocen, ¿cierto? Esta directiva ¿La de de reducción transportes? de emisiones, claro, para transporte, que Sí. obliga a los países miembros de la comunidad a establecer un mecanismo de cuotas, Mm. ¿cierto? Nosotros queremos ver si queremos tratar de lanzar algo similar. También estamos trabajando en certificaciones y en otras cosas que faciliten un poco o que den mayor competitividad a Chile y mirando lo que están haciendo los países extranjeros. Ya, es que, Y es que yo también lo estamos... veo también, perdona que te interrumpí, Max, lo veo también súper interesante por eso que dices, ¿no? O sea, ahora mismo se está perdiendo dinero dándoles subsidios a los combustibles fósiles, cuando en el futuro puede ser vuestro propio viento, vuestro propio sol, lo que os esté dando a vosotros ese dinero, ¿no? En lugar de estar dándole países a potencias extranjeras, se coge dinero del aire, como quien dice, o del sol, ¿no? Entonces, esa transición, claro, es muy sensible y es muy frágil, porque a fin de cuentas puedes afectar mucho a la economía de las personas si pones un impuesto a mayores o si encareces simplemente los precios. Pero claro, es que Exacto. se ve, ¿no? Que a 10 años, a 15 años, ya ese objetivo, ese moonshot que mencionabas antes, va a daros mucha dependencia y mucha competitividad. Mira, Chile está muy comprometido con la acción climática. Yo creo que es algo que es transversal a todos los sectores políticos y sobre todo a la sociedad. Si tú te fijas, nosotros tuvimos una elección de constituyentes para la elaboración de una nueva constitución en el país y algo que sin duda es mayoría es el tema ambiental. Y el tema ambiental, como lo que estamos conversando, si hablamos de cambio climático, las emisiones, 2/3 de las emisiones vienen del sector de energía y si nosotros queremos hacer cambios acelerados, necesitamos tener impuestos al carbono correspondientes. Obviamente esto tiene costos de distintos tipos en la sociedad y por eso hay que modelarlo, quiénes son los grandes perdedores, quiénes son los ganadores. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un trabajo muy serio, pero muy comprometido hacia la acción climática. Entonces yo creo que más temprano que tarde en Chile vamos a tener, o sea, nosotros ya tenemos un impuesto verde a la fuente fija, hoy día las empresas que generan electricidad térmica a carbón o a diésel o a gas pagan un impuesto verde, pero nosotros estamos aumentando la ambición en ese sentido, porque creemos que es muy necesario para acelerar esto, tener un precio real, eh, se le ponga un precio real a las externalidades sociales de los combustibles fósiles. Mm. Y Max, yo te quería preguntar acerca de la producción de hidrógeno verde. Porque pongámonos en el caso, por ejemplo, del acoplamiento en el sector industrial, en el que el electrolizador se necesite funcionar en régimen continuo. Y claro, la producción de energía eólica y solar, que yo sepa, pues nunca funciona al 100%, ¿no? Nunca funciona al 100% del tiempo. ¿Cómo vais a conjugar estas dos partes? ¿Vais a dejar que se pueda producir más energía solar en un determinado momento y consumir electricidad a la red a lo largo del día? O no sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Como tú dices, claro, por muy buen factor de planta que tengamos Hmm. solar en el norte o un increíble factor de planta eólico en el sur, estamos hablando en el sur para que te hagas una idea, hay, hay, hay proyectos desarrolladores que dicen que pueden llegar hasta cercano a un 70% de factor de planta para esto es Sí, sí, sí. onshore, Madre además, mía, qué es espectáculo. una, es una, es una locura. O sea, 70%. ya sobre 50 es una locura. Mira, hay gente que está hablando de 70. Sí. Bueno, ahí habrá que son quizás en un escenario muy ambicioso y no está incorporando pérdida o
qué sé yo, turbulencias, ¿no? En fin, pero son de ese nivel. Pero obviamente acá hay que, si quieres hacer sobre todo si quieres hacer amoníaco y tener un proceso Haber-Bosch competitivo, hay que aplanar la curva y cierto, tener estabilidad. Nosotros, nosotros entendemos eso y cómo creemos que se va a desarrollar. Yo creo que todos los proyectos, si bien grandes, van a tener generación dedicada, van a tener que empalmarse a la red para poder tener un perfil más plano. Ahora, ¿cómo se salva eso? ¿Cómo se salva en el sentido de si yo quiero decir que mi hidrógeno, mi amoníaco 100% verde, van a tener que tener un contrato, un PPA verde y poder utilizar recursos de distintos lados de Chile que te garanticen que ese electrón es renovable, pero de todas maneras va a tener que tener un acoplamiento, una interconexión con los sistemas interconectados, con la red, y ahí nacen una infinidad de problemas y temas técnicos que va a haber que resolver con dimensionamiento, Mm. con los nodos, con la transmisión, en fin, pero son desafíos que son, como se dice, son como happy problems. Sí, sí, un buen término. Bueno, y Max, yo creo que ya para terminar, que ya te hemos cogido mucho tiempo, y como siempre hacemos, pues nos gustaría también dejar un tinte más personal tuyo y saber por qué has decidido dedicarte al sector del hidrógeno con tanta pasión y además con tantas cosas importantes por hacer y qué esperas ver tanto de ti en este sector como del propio en los próximos años. Buena pregunta. Mira, yo en la vida una cosa lleva a la otra y uno hace camino al andar, como dice el cantautor español. Mm. Eh, Sí, este es un tema apasionante y a mí me tiene realmente capturado porque conjuga muchas cosas, conjuga medio ambiente. Yo soy muy fanático de la naturaleza, del avistamiento de aves. Por temas familiares estamos muy metidos en temas de conservación, de bosque ambiental, pero también conjuga una visión, una esperanza de un futuro energético, limpio, y la energía, el sector energía apasionante por ti, ¿cierto? Nosotros como sociedad necesitamos la energía para todo y, y también sumado a que acá se está creando una oportunidad país, una oportunidad para traer bienestar a Chile, a nuestro territorio. La riqueza acá puede estar muy descentralizada, ¿cierto? Los proyectos están a todo lo largo del país. Entonces uno se hace parte, por todo esto uno se hace parte de algo más grande que uno mismo y se siente aportando una misión mayor. Y eso es muy atractivo y apasiona mucho. Yo creo que toda la gente que no soy solo yo el que está con este embrujo del hidrógeno, ustedes también, por eso tienen este podcast, y mucha gente en Chile. Entonces, Sí, aquí sí. ¿cierto? estamos. Yo creo que todos tenemos una visión similar y que nos hace encantarnos con este tema y trabajar con mucha pasión, muchas horas del día, dedicarle cariño a sacar esto adelante. Y yo creo que la tendencia está. Acá sin duda hay un cambio societal que estamos viviendo hacia una transición energética, pero hacia una transición ecológica también. Estamos viviendo un punto de inflexión, todos estamos siendo conscientes que hay un punto, estamos cruzando un punto de inflexión y tenemos un solo planeta, tenemos que cuidarlo y el sector de la energía es fundamental y yo creo que esto está para quedarse y tenemos un desafío para muchos años hacia adelante y estamos construyendo historia. Yo creo que acá hay un cambio tan grande como la revolución industrial. Bueno, ahora tenemos un desafío planetario de poder Sí. generar un nuevo mundo alimentando 9 10 billones de personas en 2050 o más, a través de formas limpias, creativas y que nos permitan tener una atmósfera vivible para nosotros, para la naturaleza y para nuestro hijo. Totalmente de acuerdo, Max. Pues no podemos hacer más que desearos toda la suerte del mundo pues en esta empresa tan noble, ¿no? Que es ya no solo ayudar a evitar el cambio climático, sino a empoderar a Chile y a las personas de Chile y alcanzar una sociedad más justa y con una economía más distribuida.
y bueno, que como también decía el cantautor, pues que al volver la vista atrás merezca la pena, ¿no? Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, Max. Muchísimas gracias a usted y espero poder vernos en España en una semana más. Muchas gracias. Hasta luego, Max. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Max Correa, del Ministerio de Energía de Chile, el cual nos ha podido contar de primera mano por qué su país lidera esta revolución del hidrógeno verde. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.